Buenas chicos, espero que estén bien, que les esté yendo bien en los estudios. Hoy vamos a estudiar un tema de geometría que es la simetría, en este caso la simetría axial. Entonces, en este video vamos a estudiar el concepto de simetría, qué es lo que necesitamos para identificar una figura simétrica. Y bueno, en este caso, vamos a dibujar una figura simétrica para que ustedes vean más o menos cómo funciona. Entonces, en ese momento vamos a ver el concepto de simetría. ¿Qué es la simetría? Bueno, la simetría es la correspondencia de puntos en distancia y posición con respecto a una línea. Esa línea, en este caso, le llamamos eje de simetría, que el eje de simetría es básicamente lo que parte a una figura en dos. Entonces, cuando ustedes trazan un eje de simetría, si es realmente un eje de simetría, los resultados, digamos, las figuras resultantes tienen que ser exactamente iguales. Pero ¿cómo sabemos esto? Bueno, tomando como referencia los puntos. Si ustedes toman un punto y está a la misma distancia del eje y luego ese punto, el otro punto, digamos, del otro lado está a la misma distancia del eje, a esos puntos les llamamos puntos homólogos, que es precisamente lo que dice el concepto de simetría. Entonces, tenemos que tomar en cuenta la distancia y posición de los puntos y un eje de simetría. Entonces, vamos a ir al subsuelo a ver el ejemplo que tenemos para este video y entonces nos dan la siguiente imagen. Entonces, en este caso nos dan el eje de simetría, que es esa línea azul. Entonces, todo lo que tengamos que hacer lo tenemos que hacer con referencia a ese eje de simetría. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, como tenemos puntos que deben equidistar del eje, perdón, entonces, ¿qué es la equidistancia? Bueno, la equidistancia es cuando se tiene la misma distancia de un punto a un punto de referencia, en este caso el eje, y luego hacia otro punto. En ese caso es el punto homólogo. Entonces, para poder hacer esto, vamos a trazar una figura. Entonces, vamos a contar la distancia que hay con respecto a ese punto y el eje. Entonces, en este caso tenemos una unidad, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, para encontrar el punto homólogo, entonces tenemos que hacer lo mismo hacia el otro lado, hacia el lado opuesto. Entonces, tenemos que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este caso, ya tenemos 6 de un lado, 6 del otro. Significa que si yo trazo un punto aquí, ese punto va a equidistar del otro con respecto al eje. Entonces a este punto le llamamos E', que así normalmente se le llama a los puntos homólogos. La letra del punto original prima. Entonces en este caso tenemos el C. Entonces podemos hacer lo mismo, contamos la distancia, en este caso llevamos 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora, para encontrar el punto homólogo, necesitamos pues contar la misma distancia, pero ahora hacia el lado opuesto del eje. Entonces teníamos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En este caso tendríamos el punto C' en este lugar. Y así para todos los puntos. Entonces, tenemos esas líneas que indican que hay la misma distancia del punto original en estos, ¿verdad? Hacia un punto nuevo, que en este caso vamos a llamarlos, bueno, son los puntos homólogos, vamos a llamarlos puntos homólogos y van a ser los siguientes. Entonces pueden notar que ahí tenemos E con E', C con C', etcétera. Ahora, hay una particularidad que hay que tomar en cuenta y es que estos segmentos que están aquí en rojo deben ser perpendiculares al eje de simetría. Eso es otro aspecto que hay que tomar en cuenta cuando queremos dibujar un eje, una figura simétrica, perdón. Entonces, tenemos que tomar en cuenta la distancia de los puntos con sus puntos homólogos con respecto al eje, pero además, si trazamos un segmento del punto original al punto homólogo, ese segmento debe ser perpendicular al eje de simetría, o sea, forman un ángulo de 90. Y ahora, ya cuando tenemos todos los puntos de la figura dibujados, cerramos la figura. En este caso, esa sería nuestra figura simétrica. Ahora, aquí podemos observar que esta figura tiene un eje de simetría. Y la pregunta es, ¿puede haber figuras con más ejes de simetría? Bueno, entonces, eso lo vamos a ver
en la parte de arriba del nivel. Entonces, ¿puede haber figuras con más de un eje de simetría? Pues la respuesta es sí. La estrella, por ejemplo, podemos pensar que este es un eje de simetría y es correcto, porque precisamente esa línea divide a la estrella en dos partes exactamente iguales, o sea, los puntos corresponden unos con otros, o sea, están a la misma distancia con respecto a ese eje de simetría. Pero podemos pensar en más ejes, sí. Por ejemplo, ese también parte a la estrella en dos partes iguales. Este también, este también, este. Entonces podemos ver que hay figuras que tienen más de un eje de simetría y hay figuras que tienen demasiados. Por ejemplo, el círculo. El círculo es una figura que no importa qué línea se le pase, mientras pase por el centro, siempre se va a tener una figura simétrica. El círculo precisamente es una figura simétrica. Entonces vean que ahí hay muchos ejes de simetría y todos van a partir siempre la figura por la mitad. Ahora, ¿podemos ver simetrías en la vida real? Pues sí. Vean, aquí tenemos dos ejemplos. Hay muchos, muchos, pero les traje dos por la cuestión del tiempo con el video. Entonces, vean que aquí tenemos una mariposa. Si le trazamos el eje, o sea, justo en el centro, podemos ver que las dos partes son exactamente iguales. Si nos pusiéramos a trazar puntos y a trazar segmentos, nos podríamos dar cuenta que esos puntos equidistan del eje y que además al pasar un segmento forman ángulos de 90. Y en el caso de las Catrinas, que yo sé que ustedes las conocen porque las están viendo en artes, pueden ver que la Catrina en este caso, todos los dibujitos, las flores, los ojos, los dientes, los corazones, todo tiene una equidistancia con respecto al eje, ese eje rojo, el eje de simetría, y todas tienen la misma posición y el mismo tamaño, que es otra cosa que hay que tomar en cuenta en este caso, porque también no son solo puntos, sino que también tenemos figuras. Entonces tienen que corresponder en tamaño también. Y bueno, con esto terminamos el video. Espero que les sirva de ayuda y que se haya entendido. Es un video flash, yo sé, entonces practiquen para dibujar figuras simétricas. Y bueno, chicos, nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.